En este video vamos a ver los fundamentos de los procesos de Poisson. Iniciemos identificando en dónde se puede formular un proceso de Poisson. En este tipo de procesos es fundamental la llegada y conteo de eventos. Veamos algunos ejemplos. Lo puedo utilizar para modelar el número de autos que pasan por una autopista, el número de errores de ortografía por página que se cometen al escribir, el número de llamadas telefónicas que atiende por hora una celda de telefonía celular, el número de fallas de un circuito eléctrico por mes, el número de pacientes atendidos en una unidad de urgencias por hora, el número de productos manufacturados en una empresa por día y, en fin, un número de eventos que se pueden contar por unidad de tiempo, longitud, área o espacio. En el proceso de conteo anterior se pueden identificar tres variables: el tiempo de llegada T sub n, el tiempo entre llegadas T sub n mayúscula y el conteo NET. En la gráfica anterior veíamos un solo proceso de conteo, es decir, una sola realización. En la vida real se pueden encontrar procesos de Poisson donde se pueden llevar varios conteos simultáneamente. Por ejemplo, se puede contar el número de pacientes que atienden cada uno de los médicos en una unidad de urgencias, el número de vehículos que se atienden en cada una de las casetas de un peaje, entre otros ejemplos. Para esta simulación se utilizaron 30 realizaciones y se tienen dos cortes, uno en T1, 25 minutos, y otro en T2, 42 minutos. Se puede apreciar que tanto NET1 como NET2 tienen 30 muestras. Las líneas punteadas en la gráfica inferior representan los valores medios de cada una de las dos variables n en T1 y n en T2. Para este caso, donde se tienen varias realizaciones, se puede estudiar tanto la variable aleatoria NET1 o NET2 o la variable aleatoria nueva que resulta de la resta de las dos, en este caso NET2 menos NET1. Podemos concluir entonces que se tienen tres variables aleatorias en un proceso de Poisson: el tiempo de llegada de los eventos T sub n, el tiempo entre llegadas T mayúscula sub n y el conteo de llegadas NET. Generalmente el tiempo de llegada o de ocurrencia de eventos T sub n sigue una distribución tipo gamma. El tiempo entre llegadas o ocurrencia de eventos T mayúscula sub n generalmente sigue una distribución de tipo exponencial. Y finalmente la variable aleatoria NET es una variable discreta que sigue una distribución de tipo Poisson. Vamos a revisar las principales características de estas dos últimas distribuciones. Una variable aleatoria t sigue una distribución exponencial si su función de densidad f de t es igual a lambda e a la menos lambda t para todo t. Y una función de distribución de probabilidad dada por 1 menos e a la menos lambda t para todo t mayor que 0. Para este caso hemos asumido como ejemplo un lambda de 45 sobre 60, por ejemplo representando 45 llamadas durante una hora en un sistema de telefonía celular. El valor esperado o media para esta distribución es 1 sobre lambda y la varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Para nuestro ejemplo tenemos que el valor esperado es de 1.3 minutos. Una de las propiedades más importantes de esta distribución exponencial es la de falta de memoria o sin memoria. Para explicarla, miremos el siguiente ejemplo. Se espera en una parada de bus desde las 10 de la mañana. Dado que son las 10 y 15 de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que se espere un total de 20 minutos? Teniendo en cuenta que la variable t mayúscula, que representa el tiempo de espera del bus, sigue una distribución exponencial, podemos concluir lo siguiente. Como ya han pasado 15 minutos, la probabilidad de esperar más de 20 minutos es igual a la probabilidad de esperar más de 5 minutos. Otra importante condición que cumple esta distribución es la relacionada con el mínimo de variables exponenciales. Tomemos el siguiente ejemplo. Supongamos que estamos esperando en un paradero por cualquiera de las dos rutas llamadas A o B. La variable S representa el tiempo entre llegadas de la ruta A y la variable T
el tiempo entre llegadas de la ruta P. Si cualquiera de las dos rutas me sirve, me puede resultar de interés calcular la probabilidad de que el mínimo tiempo de espera de las dos rutas sea mayor a un valor t específico denotado por la letra t minúscula. En este caso, esa probabilidad es igual a e a la menos lambda más mu por t, donde lambda es la tasa de llegada de la ruta A y mu la tasa de llegada de la ruta B. Si se toma, por ejemplo, una frecuencia lambda de 4 buses por hora y una frecuencia mu de 5 buses por hora, la probabilidad es igual a e a la menos 9 por t. En este caso, por ejemplo, la probabilidad de esperar más de 10 minutos cualquiera de las dos rutas es igual al 22%. Y la probabilidad de esperar más de 30 minutos las dos rutas es del 1%. Es de tener en cuenta que el valor medio para la variable s, que representa el tiempo de espera de la ruta A, es de 15 minutos y para la variable t, el tiempo de espera de la ruta B, es de 12 minutos. En la figura se puede observar cómo se generaliza este hecho para n variables aleatorias independientes. La segunda distribución de interés es la distribución de Poisson. Una variable aleatoria x tiene una distribución discreta de Poisson de parámetro lambda si toma valores en el conjunto 0, 1, 2 sucesivamente con probabilidades dadas p sub k igual a e a la menos lambda, lambda a la k sobre k factorial. Retomemos el ejemplo de las rutas, en este caso la ruta A que tiene una frecuencia de 5 buses por hora. En este caso puedo estar interesado, por ejemplo, en calcular la probabilidad de que lleguen 4 buses en una hora. Reemplazando lambda en la ecuación y evaluándola para k igual a 4, tenemos que esa probabilidad es igual al 17%. En la gráfica se evalúa la probabilidad para k desde 0 hasta 14. Observe que el valor medio de dicha gráfica corresponde con 5, que es el mismo valor de lambda. La media en una distribución de Poisson con parámetro lambda es igual a lambda. A la derecha se presenta la gráfica de distribución de probabilidad, es decir, la probabilidad que x sea menor o igual que k. Y finalmente recordar que en una distribución de Poisson, tanto la media como la varianza son iguales a lambda. El conteo en un proceso de Poisson se define de la siguiente forma. El valor de n en el tiempo s es igual al máximo n, tal que t sub n sea menor o igual que s. En este caso, n sub s va a ser igual a 11. Recuerde que la variable t mayúscula representa el tiempo entre eventos. En el ejemplo anterior, el tiempo en el instante s era igual a t11. Un proceso de Markov se verifica cuando, primero, n en 0 es igual a 0. N de t más s menos n de s es una distribución de tipo Poisson con parámetros lambda t y finalmente n de t tiene incrementos independientes. Miremos estas condiciones cuando se tiene una sola realización o varias realizaciones. Observe que la variable t minúscula es el tiempo transcurrido entre n de s y n de t más s. Para este caso se puede verificar, primero, que n en 0 es igual a 0. Segundo, que n de t más s menos n de s me genera una variable discreta que sigue un parámetro lambda t. Y tercero, que al tomar intervalos de tiempo t disyuntos se obtienen conteos independientes. En este segundo caso, al tomar dos muestras del proceso, la primera en n de s y la segunda en n de t más s, se obtienen dos variables aleatorias. En este caso, n de s es una variable discreta que sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda s. Y n de t más s es otra variable discreta que sigue una distribución de Poisson, pero con parámetro lambda factor de t más s. Al restar n de t más s menos n de s, se genera una nueva variable que sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda t. En la figura anterior se tomó s de 25 minutos y t más s de 42. Por lo tanto, t minúscula es igual a 17.
Para generalizar, vamos a suponer que S es igual a 0 y que se toman las muestras del proceso en T1 y T2. Entonces, asumimos que la probabilidad de que nt sea igual a k sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda t. Teniendo en cuenta lo anterior, las características del proceso de Poisson se resumen como valor esperado, lambda por t, varianza, lambda por t, autocorrelación, lambda t1 más lambda cuadrado t1 t2 y autocovarianza, lambda por t. Estas dos últimas características se obtienen después de hacer el muestreo del proceso en T1 y T2. La autocorrelación es una medida que nos da la relación de dependencia entre las dos variables, mientras que la autocovarianza determina la variación conjunta que existe entre las mismas variables. Recordando el ejemplo anterior, donde lambda era 0.75, T1 25 minutos, T2 42 minutos, obtenemos que la autocorrelación es 609, la autocovariancia 18.75 y el valor esperado del proceso 0,75 por t. Observen que este valor esperado o media se traza como una línea punteada a través de todo el centro de las realizaciones. Observe que en este ejemplo hemos tomado dos muestras, en t igual a 25 y en t igual a 42. El valor medio de la muestra para t igual a 25 aparece marcado en la gráfica como una línea punteada en color rojo y una línea punteada en color azul para t igual a 42. Observe que en ambos casos su valor corresponde a lambda por t. Asimismo, la nueva variable aleatoria formada por la resta de n en 42 menos n en 25 es una variable que sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda t, siendo t igual a 17 minutos, que es la resta de t2 menos t1. Se puede observar que las tres medias que están en la gráfica corresponden a la fórmula lambda por t. Finalmente veremos una particularidad del proceso de Poisson. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que una central de urgencias funciona desde las 6 de la mañana y generalmente llegan 5 pacientes por hora. Dado que a las 10 de la mañana llegaron 23 pacientes, ¿cuál es la probabilidad que a las 9 hubiese llegado solamente 20? Esa probabilidad sigue una distribución binomial con parámetros p igual a u sobre t, k y n. Muchas gracias.